Muy buenas noches, sean bienvenidos a un relato más de Ancestral Paranormal. Esperemos que sea de su agrado. Este relato lleva por nombre Don o Maldición, ya que este relato es basado en hechos reales. Comenzamos. Desde que tengo uso de razón, veo cosas extrañas, sombras, personas que otros no pueden ver. Cuenta mi madre que ella me enviaba a traer algo donde un familiar o vecino y yo regresaba llorando porque veía o sentía esas cosas que me atormentaban. Un recuerdo que tengo muy vivo en mi mente y lo llevaré por siempre. Fue cuando tenía unos 8 años y fuimos a visitar a mis abuelos, que viven por acá en la región. Como aún era una niña, quise hacer pipí. O como ahora de grande se dice, orinar. Fui a orinar detrás de una casa, cuando de repente levanté la mirada y había un hombre vestido totalmente de negro, con una mirada penetrante y una sonrisa macabra. Algunos de sus dientes eran de oro, y esto lo hacía aún más espeluznante. También era muy recurrente que se me apareciera un gato negro. Este se me iba acercando e iba aumentando de tamaño, hasta hacerse casi de mi estatura. Yo corrí a contarle a mi madre y a mi abuelo, pero estos no me prestaban mucha atención, ya que decían que eran cosas de niños. Enfrente de mi casa vivía una familia cristiana. Resulta que una joven de esta familia empezó a sentirse mal. Yo, como aún era una niña, no sabía qué era en realidad lo que ocurría, pero sí me enteré que le realizarían un exorcismo. El pastor mandó a cerrar todas las puertas y sacar a todos los niños, pero otros niños y yo nos quedamos escondidos a mirar por unas rendijas que había entre las paredes. Estaban en el ritual de tal mentado exorcismo. Serían eso de las 6 de la tarde, cuando se cerró el portón de afuera y entró una ráfaga de viento que ésta llegó directo hacia mí. Sentí cómo me recorrió el cuerpo y, estando en mi humanidad, desapareció. Como a los 6 meses, empezó mi verdadero tormento. Empecé a ver sombras, hombres, personas más de lo habitual. Se diría
que vivía en dos mundos a la vez. No lo sabría decir o explicar. Pero no solo eso. Empecé a sentir que me rozaba, que me ponían sus manos frías en la espalda y en los hombros. Una tarde que estaba en el colegio, vi muchos entes de estos seres, y me llené de miedo y me desmayé. Me llevaron a casa y me dejaron descansar. Pasada una semana, desperté a medianoche e intenté ahorcar a mi hermano. Esta vivencia no la recuerdo. Me la contó mi madre. Mis problemas fueron aumentando. En cualquier parte caía y me desmayaba. Me llevaron a varios médicos y pagaron a varios especialistas, pero ninguno de ellos podía decir qué me pasaba. Solo decían que era una niña muy sana. Una tarde, cuenta mi madre que caí al piso. Ella pensó que era uno de mis ataques. Pero esta vez empecé a hablar con voz de hombre y en otros idiomas. Mi madre no sabría decir cuál de ellos era, ya que solo ella hablaba español. Los vecinos, al enterarse de lo sucedido, le pidieron a mi madre que me llevara a la iglesia, donde ellos asistían, y que tal vez ahí podían ayudarme. Cuando entramos a la iglesia, sentí que unas manos me alaban la blusa. No querían que entrara a la iglesia. No recuerdo más, solo cuando desperté y estaba amarrada, llena de moretones por todo el cuerpo, y cuenta mi madre que me volví como loca entre 5 hombres adultos. Casi no eran capaces de controlarme. En ese entonces yo tenía 13 años. Los pastores de aquella iglesia le dijeron a mi madre que no podían ayudarme, que esto era una situación muy delicada. Mis padres no sabían qué hacer. La situación era desesperante y yo sentía enloquecer al ver y sentir esos entes o lo que fuera que vivían en mi mismo mundo. En ese entonces empecé a hacerme daño. Intentaba cortarme las venas, yo misma me arañaba, pero de esto no tengo conciencia. Mi madre me contaba lo que yo misma me hacía. A mi madre le hablaron de un hombre, un árabe que era espiritista, y que él nos podía ayudar con mi problema. Mi madre no lo dudó ni un momento, y cuando llegamos a su casa, pudimos ver que era un hombre muy rico. Vivía en una casa grande con piscina y muchos lujos. Nos invitó a su consultorio, que era una habitación con muchos santos, pero se destacaban 2, María Leonza y el indio Chacao. El hombre se puso una túnica morada
e invocó a María Leonza. Y les juro que empezó a hablar con voz de mujer. Yo entré en pánico y empecé a gritar que quería huir de aquel lugar, como ocurría cada que el miedo era insoportable. Me desmayé y cuando desperté habían 3 hombres sosteniéndome y mi madre en un mar de lágrimas, muy asustada. El hombre nos dijo que tenía 3 espíritus dentro de mí, uno bueno y 2 malos. El bueno venía conmigo desde el nacimiento, por eso siempre podía ver cosas que otras personas no. Los otros 2 los adquirí cuando presencié el exorcismo. Como tenía ese don, también podía ser receptora de otras entidades. Le dijo a mi madre que había que hacer un ritual muy fuerte, por lo que aquellos espíritus malignos eran muy antiguos y tenían mucho poder, más aún que algún día fueron humanos y tenían sus mañas para ocultarse. El exorcismo o ritual duró 4 horas, con oraciones, pócimas, y el hombre me liberó de aquellos malos espíritus. Pero aquel que llamaba el bueno seguía ahí. Él decía que este era un don que yo tenía. Le propuso a mi madre que me quedara con él como discípula. Él me enseñaría a usar ese don para el bien. Ahí duré 6 meses. Ayudaba a identificar a personas que le estaban haciendo brujería o a algún ente que los poseía. Debía fumar tabaco cada que atendíamos un nuevo paciente, ya que éste impedía que alguno de estos espíritus entrara en mí de nuevo. Recuerdo de manera muy especial a un niño que le estaban haciendo mal de ojo. Estaba flaco, demacrado, y yo con solo verlo supe lo que sucedía, y lo salvamos. Duré 6 meses ayudándolo a aquel hombre. Era como tener un empleo. Pero la gente empezó a llamarme bruja. Y me temían. Algunos hasta me insultaban. Y así que le dije a mi madre que yo no aguantaba esa vida, que nos fuéramos a otro lugar, donde nadie nos conociera y empezáramos a vivir de nuevo. Y así lo hicimos. Ahora soy una mujer mayor, pero aún sigo viendo y escuchando y sintiendo estas cosas extrañas. Si una persona es malvada, con solo ver sus ojos los percibo al instante. En ocasiones he salvado a personas que se corren en mucho peligro, y les advierto, he tratado de llevar una vida normal, pero no es fácil. Eso de ver y sentir lo que otros no pueden ver es tenebroso y muy molesto, y más molesto aún hablar del tema. Mi esposo hace poco se enteró por alguien de mi familia y habló del tema. Él se molestó por no habérselo contado.
contárselo todo desde el principio. Pero al final, él me dio su apoyo y comprensión. Tenemos 3 hijos y creo que uno de ellos tiene ese mismo don o maldición porque me ha dicho que ve cosas extrañas. Muchas gracias, mi gente hermosa, por habernos acompañado en un relato más de Ancestral Paranormal. Esperemos que les haya gustado. No se les olvide regalarnos su like o comentar qué tal les pareció este relato. Y también nos harían un gran favor en compartir para hacer más en esta comunidad de Ancestral Paranormal. Se los agradecemos y que pasen dulces y aterradores sueños. Y nos vemos hasta el próximo relato de Ancestral Paranormal. Gracias.